un mes después del comienzo de esta nueva edición de Santa Fe Directo. No habíamos tenido aún al ministro Ángel Ciala, el ministro de Hacienda de la provincia, y en estos días surgió una noticia que nos convoca, que nos invita a invitarlo, a convocarlo, porque se conoció que algunas provincias irían a negociar por sí solas canjes de deuda en virtud de que no pueden pagarla. Santa Fe tiene una baja deuda en relación a su producto y eso nos dispararía algunas preguntas con el ministro. Buen día, ministro, gracias por venir. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Aparentemente ha tenido un comienzo de año bastante tranquilo usted como ministro. ¿Eso es una buena o una mala noticia? No, es el resultado de un trabajo muy arduo, muy responsable que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Siempre nos estuvimos preparando para poder administrar bien la bonanza y sobre todo para poder administrar mejor las situaciones complicadas. Esta es una situación hoy estable, no tenemos mayores dificultades hasta el momento ni por la recaudación ni por los recursos de los cuales podemos disponer para hacer frente a los compromisos. ¿Hizo usted un fondo anticíclico con las vacas gordas o no? No dio para eso, desgraciadamente, pero está obviamente en nuestro esquema de trabajo, aprovechar la bonanza para generar los fondos anticíclicos. No hemos tenido bonanzas suficientes para poder hacerlo, pero sigue estando como una preocupación para poder aplicarlo en el momento en que tengamos los superávits suficientes para hacerlo. ¿Tiene en el bolsillo, sin sacarlo aún, el paquete de letras para este año? No, bueno. ¿Cuánto le autorizó el presupuesto, la legislatura, a emitir de letras de este año? No, nosotros solicitamos disponer del instrumento. No necesariamente esto significa la obligación de utilizarlos, significa tan solo que no perdamos tiempo en pedir autorizaciones cuando lo necesitamos, porque toda autorización requiere su tiempo y a veces se te escapa la tortuga si realmente no tenés el instrumento disponible. Hasta ahora nosotros no estamos utilizando el instrumento, estamos haciendo uso de otros dispositivos como es los adelantos del agente financiero y con esto nos estamos manejando muy bien, sobre todo porque no hay que olvidar que todo instrumento tiene un costo financiero para la provincia. Pero también lo tiene el adelanto. Sí, pero es muy bajo y además el adelanto lo podemos manejar, o sea, nosotros podemos tener adelanto hasta 5 días y cuando lo tomamos lo devolvemos al día siguiente o durante 2 días, entonces esto minimiza muchísimo el costo financiero. Estos días apareció el ranking del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, sobre inversión del presupuesto en seguridad. No le pido una lectura política, sino una lectura económica. Santa Fe, uno de los que más invierte, el 10,2% de su presupuesto en seguridad. Baja este indicador cuando se mide por inversión por habitante, naturalmente. Santa Fe tiene mucho más habitantes que otras provincias. Pero sin embargo parece no alcanzar. Sí, hay momentos en los cuales se da esta paradoja que uno tiene índices muy buenos, pero que las necesidades generadas históricamente son de tal magnitud que no alcanza. Y no alcanza porque hay un elemento que nunca lo tenemos en cuenta y que es escaso, que es el tiempo, ¿no? El tiempo y las ansiedades. A uno le gustaría tener resueltos los problemas de seguridad, los problemas carcelarios, penitenciarios, de comisaría, las características de nuestras fuerzas policiales, etcétera, pero eso requiere cambios muy profundos a veces y estos no se dan instantáneamente. La instantaneidad es bueno para hacer supuestos teóricos, pero en la praxis concreta, cuando uno quiere transformar la realidad, se tiene que acostumbrar a administrar adecuadamente el tiempo. Ángel, este índice del 30% general que hubo para aumento de salarios, ¿cómo afecta? ¿Cómo lo relaciona con la inflación, que este año será mucho más alta? No, bueno, a ver, que será mucho más alta. Son también presunciones, supuestos, pronósticos. Nosotros en general nunca somos proclives a hacer este tipo de análisis. Es muy difícil en economía hacer pronóstico. Uno analiza el pasado y trata de proyectarlo. Ahora, toda proyección
tiene una dosis de aleatoriedad muy grande. Nosotros preferimos trabajar con escenarios buenos, escenarios regulares y escenarios malos. ¿Y qué escenario tiene en la cabeza? No, nosotros tenemos un escenario, si vos querés, estándar o normal, va a ser una economía con un leve crecimiento como escenario bueno, un leve decrecimiento como escenario malo, y nos mantenemos en la estabilidad en términos de crecimiento. Obviamente la inflación que nosotros tenemos que alentar por razones macroeconómicas que sea baja, seguramente no va a ser todo lo baja que uno quisiera que fuese, y esto evidentemente también para las provincias como las nuestras, que dependen mucho de tributos relacionados con el valor nominal de la actividad, es importante a veces y paradójicamente que haya inflación. Sí, eso es una paradójica, ¿no? Es una paradójica porque 29.000, casi 30.000 millones de dólares de la soja, Santa Fe tiene una gran participación en eso, casi no recibe nada de retenciones, bueno, hay quejas por los impuestos patrimoniales de inmobiliario rural, es una gran paradoja. Eso es todo un tema, pero yo quisiera no dejar de responder a tu primera observación, que es el tema del endeudamiento. El estudio del IARAF, que también lo hace, que lo publica un periódico económico conocido de nuestro país, tiene algunas observaciones que pueden llevar a equívocos. Nos ubica en un nivel muy bajo de deuda entre todas las provincias, y es efectivamente así. Yo diría que incluso es menor que el que aparece en el cuadro que publica ese periódico, pero después tiene allí una información que puede ser confusa, y es que la provincia de Santa Fe tiene una alta proporción de deuda en dólares, y entonces nos pone como una provincia que iría a renegociar endeudamiento. Digo, yo quiero decirle a la audiencia, a todos los santafesinos, que eso no es así. No vamos a buscar nada, como Kicillof. No, por favor, estamos en condiciones inmejorables de endeudamiento. Es cierto que el endeudamiento nuestro es básicamente la deuda consolidada es en dólares. Yo diría a fin del año pasado está en más del 90%, pero estamos hablando de 1.600 millones de pesos, que con la devaluación de enero se pueden llegar a 2.000 millones de pesos de deuda consolidada. Deuda contraída básicamente con organismos internacionales a tasas menores al 5% anual y con plazos de amortizaciones semestrales de 20 años. Es decir, no tenemos a lo largo de toda la programación ningún periodo en el cual estemos exigidos por la amortización Una muy cortita, de la deuda. Porque se nos termina el tiempo, ministro. El año pasado dijo aquí el gobernador en este piso que iba a haber alguna reducción de obra pública por el escenario complejo que había. ¿Eso está pasando hoy en Santa Fe? No, incluso creo que eso lo podemos haber dicho antes. A partir del año pasado nosotros comenzamos un proceso intenso de recuperación del ritmo de la obra pública, y con esto tenemos un trabajo y un tratamiento y un diálogo muy frecuente y amigable con los contratistas de obra pública para no parar la obra pública. Hoy no estamos parando la obra pública, al contrario, estamos alentando que se mantenga el ritmo de ejecución que conseguimos mejorar durante el año 2013. Y esto ha sido una decisión del gobernador, del doctor Bonfatti. Dos compromisos fundamentales que el Ministerio de Economía tiene que tener como consigna. Primero, nosotros tenemos que tener el Estado funcionando. Es básico, porque si no, no tenemos prestación ni de seguridad, ni de salud, ni de educación, ni de desarrollo social. Y para que esto sea posible, tenemos que pagar los sueldos en tiempo y forma. No olvidemos que de los 120.000 empleados trabajadores de la provincia, hay 60.000 maestros, hay 20.000 policías, hay 20.000 médicos. La administración central, la administración propiamente dicha, es realmente baja en términos relativos respecto a los otros profesionales y trabajadores de la provincia de Santa Fe. En consecuencia, primera prioridad, pagar los sueldos en tiempo y forma. Segundo elemento, después de hacer esto tenemos que mantener el ritmo de la obra pública, y para mantener el ritmo de la obra pública tenemos que cumplir con los compromisos asumidos, es decir, pagar los certificados en tiempo y forma. Y estos son las dos grandes consignas que estamos manejando desde el Ministerio de Economía, y creo que hasta ahora la estamos cumpliendo bien y esperamos que la vamos a seguir cumpliendo mejor. Gracias por venir este año también a Santa Fe Directo, muy amable como siempre, seguimos en Santa Fe Directo. Un gusto.